Bendiciones para todos. Vamos a estar iniciando con nuestra capacitación del día de hoy. Hoy vamos a estar dando inicio a lo que es el tema la tentación y las adicciones. Vamos a estar viendo el modo de operar. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos ustedes acerca de este tema. Amado Dios, Señor, maravilloso Rey, Dios mío, venimos ante ti dándote gracias por todo tu amor, porque todo lo que nos permite, Señor, aprender, enseñar, todo es muestra de tu amor, Señor, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos estar atentas, para que podamos tener conocimiento de cómo opera el enemigo, de cómo, Señor, se mueve, para que podamos estar alertas, para que podamos, Señor, mi Dios amado, sobrellevar cada situación, para que podamos vencer, para que podamos tener una victoria constante. Gracias te damos, Señor maravilloso. En esta hora nos ponemos en tus manos y que sea usted, Señor, guardando nuestras vidas, guardando a aquellos que nos escuchan, Señor, ayudándonos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a estar hablando en esta hora acerca de la tentación. Y en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan narra que estando, dice, en el Espíritu, una voz le habló diciendo que escribiera lo que iba a ver y lo que enviará a las 7 iglesias que existían en Asia. Estas iglesias en alguna forma representan a la iglesia de Cristo. Entre esas iglesias hay una en que no hubo ningún reclamo, nada en que el Señor está o haya señalado que debe corregir. Y esa es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia hay figura de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Es una iglesia donde ha prevalecido el amor fraternal, una iglesia que ha guardado la palabra de su perseverancia, que no ha negado el nombre del Señor. A pesar que no hay ningún reclamo, el Señor da una advertencia. Dice, Él advierte de una hora que está por venir para probar a los que habitan en este mundo. Y esta hora se refiere a la hora de la tentación. Esta hora de la tentación contiene un nivel de tentación que nunca se ha visto antes en la humanidad. En la Biblia se habla de muchos tipos de horas. Por ejemplo, antes que Jesús iniciara su ministerio, estaba con su madre en unas bodas. Y dice que se terminó el vino y su madre le pide que haga algo para ayudar en la situación que se encontraban los anfitriones. Porque en esos días era una situación terrible que el vino se terminara antes que finalizara una boda. Y Jesús le responde que su hora todavía no había llegado. ¿Qué hora era esa? ¿Qué hora se refería el Señor que no había llegado? Se supone que la hora de los milagros, ¿verdad? Porque Dios tiene un reloj donde, dependiendo la hora que esté asignada, se cumple lo que estableció para esa hora determinada. Jesús también habló de la hora de su muerte, diciendo que aún no había llegado. Pero cuando llegó la hora de su muerte también lo expresó. Y así vemos diferentes tipos de horas. La hora onceava o la última hora. Pero en el libro de Apocalipsis se habla de la hora de la tentación. Y basándonos en ese verso vamos a ver los niveles de tentación descritos. Apocalipsis 3:10 dice en una versión: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Esta será una tentación a la humanidad, pero también a la iglesia que está todavía en esa hora en la tierra. Otra versión dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el universo mundo para probar los que moran en la tierra. El Señor le dice a la iglesia, te advierto sobre la hora de la tentación. Y esa advertencia
se convierte en ese momento en algo profético, donde el Señor está anunciando a esa iglesia que espera la venida del Señor, ¿verdad? Lo que puede hacer en pos de ser dignos de escapar, de no quedarse a la tribulación. Esta hora no se ha dado todavía. La Biblia dice que ninguna tentación es traída por Dios, ¿verdad? Sino que es traída ¿por quién? Por una entidad llamada el tentador. Por eso dice el Señor en las Escrituras, yo te guardaré de esa hora, de la hora de la tentación. Esa hora de tentación viene, el tentador la trae y tiene un modus operandi, o sea, una forma de operación, un modo de operación. Veamos el concepto de modus operandi. Literalmente significa modo de operar, es una expresión latina. En criminalística se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas ocasiones, así como para establecer una pauta de comportamiento en diversos delitos de una misma persona. Un criminalista, cuando va detrás de un criminal, lo que hace es estudiar su modo de operar. Empieza a tener un conocimiento anticipado de ese personaje. Y cuando descubre la forma de operación, es entonces cuando puede pronosticar cuándo, cómo y dónde será la captura de ese malhechor. Porque descubre cuáles eran las inclinaciones, los lugares que frecuentaba, sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, cuando aplicamos esta situación en el sentido espiritual y el enemigo actúa como el criminalista, empieza observando la forma de actuar del creyente, ¿sí? Del cual le está levantando un esquema de modus operandi. Y esta es la forma por la que le ha seguido cada uno de los pasos y llega el momento en que lo captura. La tentación viene del griego pirasmos. Número 1. Un experimento. ¿Sí? Intento. La tentación, ya sea ocasionado por circunstancias externas. O número 2, viene de la condición de las cosas o un estado mental, por lo que somos tentados a pecar. La palabra tentación es muy diferente a prueba. Veamos prueba del griego pirazzo. La prueba sí la envía el Señor y es para probar tu carácter, para refinar tu vida, aumentar tu fe. Entonces, ¿cómo el Señor va a enviar una prueba y luego nos va a decir que nos va a librar de ella? Ahora nos podemos dar cuenta que hay una gran diferencia entre tentación y prueba. En el Antiguo Testamento también vemos el significado de la palabra tentación en el hebreo y se refiere a algo que está siendo examinado y puesto a un experimento bajo alguna forma de presión, porque la intención es hacerlo a que ceda y esa presión pueda ceder, ¿verdad?, a esa presión. Y cuando cede a esa presión, entonces es vencido a través de una presión que el enemigo está poniendo. Veamos la definición de tentación del griego peirasmo. Experiencia del mal, provocación o pruebas. Concepto de tentación. En el diccionario El Mundo es un estímulo que induce a obrar mal. Impulso repentino que excita a hacer una cosa. La tentación es el antesala del pecado, donde el enemigo intenta manipular la mente de la persona. La tentación puede llevar a una persona a pecar si ella no entiende bajo qué presión está y que esto es lo que el enemigo está intentando hacer. Veamos diferencias de la prueba y tentación. Dios prueba. Satanás tienta. Mateo 4:1. Lo puede anotar. Dios no tienta. Satanás es el tentador. 1 Tesalonicenses 3:5. La prueba te aprueba. Deuteronomio 8:2. La tentación es destrucción. Juan 10:10.
Dios te prueba y te deja gozo. La tentación te deja sin gozo. La prueba construye el carácter. Causa rajadura que afecta el carácter. Eso lo hace la tentación. La prueba construye fe. Primera de Pedro 1:7. La tentación destruye la fe. Dios prueba para terminar un punto. Satanás tienta para continuar. Lea Lucas 4:14. La prueba produce buen fruto. La tentación produce mal fruto. Con esto podemos darnos cuenta del propósito de la tentación. Cuando venga la hora de la tentación, estos males pueden potencializarse, por lo que estos males serían mucho más en números, en alcance y en efecto. Jesús fue tentado 40 días y 40 noches. ¿Qué presión habría vivido el Señor durante ese tiempo? Sin embargo, nos deja ver que nosotros podemos vencer cualquier tipo de tentación porque Él venció la tentación. Jesús fue tentado en carne como cualquier humano y no hizo alarde de que podía salir de las tentaciones. Es más, Satanás lo presionó para que hiciera alarde de poderes. Les dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. El enemigo lo estaba presionando para que sobrenaturalmente venciera la tentación. Y si el Señor hubiera vencido la tentación sobrenaturalmente, no hubiera vía de escape para nosotros, porque entonces no habría manera de que pudiésemos vencerla. La Biblia dice que Él fue tentado en todo y sin pecado. Y como fue tentado en todo, puede librarnos a nosotros los que somos sometidos a tentación. Pero dice la Biblia que cuando somos tentados, Dios nos da una vía de escape. ¿Y cuál es la vía de escape? ¿Cuál es esa puerta que nos da? Y cómo Jesús en su naturaleza humana venció a uno que no es humano y que estaba presionándolo a que cayera en la tentación que lo conectaba con el pecado. Los peligros de la tentación no son fáciles de detectar cuando alguien está bajo la influencia de ella, porque si se presentaran así, como se presentan las personas que se disfrazan en Halloween, estas cosas, estas celebraciones que hacen, serían detectados de inmediato, ¿verdad? Sin embargo, no se presentan así, sino que vienen de una manera tan sutil que uno no se detectan tan fácilmente. Pero lo que está en operación de una tentación es lo grave. Veamos 3 cosas peligrosas de la tentación. El blanco de las tentaciones. Hay 3 áreas en el cuerpo, las cuales son las más afectadas cuando está en proceso una tentación. El lado químico de la tentación, los químicos de la emoción y el placer. El lado imaginario de la tentación, los hemisferios de la mente. El lado magnético de la tentación, que es el campo magnético. Cuando el enemigo lleva la tentación, no es al azar, o como cuando alguien tira una pedrada a ver a quién le cae, no es así. Una tentación lleva un modus operandi y está basada en la observación que se hubo realizado a una persona. Y la vigilancia que tuvo a esa persona fue desde hace muchos años atrás, de tal manera que el enemigo puede llegar a conocer la debilidad que esa persona tiene, saber con lo que ha batallado y de esa forma recopila información para hacer el esquema personal. Por eso es llamado este tema, ¿verdad? Conociendo el modo de operar de la tentación. El diseño de nuestro cuerpo es perfecto y en él tenemos químicos, tenemos hemisferios y aún tenemos un campo magnético en el cual nuestra vida puede influenciar positiva o negativamente hacia otras personas. Según estudios se han comprobado que una persona puede influenciar en el término de la vida de una manera positiva o negativa a 7 personas. Hablando como cristianos podemos influenciar que se metan al arca o dejar que se ahoguen. Veamos el lado imaginario de la tentación.
Este lado imaginario es como el ADN de las tentaciones. Cuando hablo del lado imaginario, hablo de las imágenes que creamos todos los días en los hemisferios y que esas imágenes creadas por nosotros puede ser como el ADN que Satanás va a perseguir y el que va a servir como información para enviar la tentación. ¿Por qué son para el enemigo tan importantes las imágenes? Porque toda tentación comienza como forma de un pensamiento y la intención de la tentación es llevar a la persona a hacer cosas contrarias a la voluntad y a la ley de Dios. Para que el hombre y la mujer rompan el propósito, que rompan la voluntad, el mandamiento y aún la ética que Dios tiene para sus vidas. En el lado imaginario, las tentaciones llegan en dos niveles. Una es con el nivel consciente y otra es en el nivel subconsciente. Una tentación consciente está arraigada en las cosas que usted puede ver y oír. Son las cosas a las que les ponemos atención. Pero cuando llega en el nivel subconsciente, opera por una fantasía, es decir, una imaginación mental que usted ha formado en su propia mente o que el diablo le ha creado. La fantasía lleva a una especie de hechizo que está trabajando imágenes. ¿Sabe usted que el enemigo puede crear imágenes? Dios nos creó con la capacidad de crear imágenes en nuestro pensamiento. ¿O cómo llegamos a creer en una promesa? ¿O cómo la imaginamos cuando el Señor nos dice que nos va a bendecir? Rápido creamos imágenes, ¿verdad?, de la promesa que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos va a bendecir, que vamos a ser maestros de la palabra y nos imaginamos enseñando, ¿verdad? O que si nos va a bendecir con una casa y nos imaginamos en esa casa, ¿verdad? Pero vemos que el enemigo también imita y lo hace. La base bíblica está en Mateo 4:8. Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El diablo hizo que Jesús en su mente creara una imagen de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le trabajó la parte de la imaginación en uno de los hemisferios. Entonces, una tentación basada en el pasaje de Mateo 4 tiene la capacidad de enviar imágenes al proceso de pensamiento. Cuando una persona está en proceso de tentación, es como si lo presentaran las posibilidades en una pantalla de cine. Pero por supuesto que no es con los ojos físicos que se mira, sino con el pensamiento. Todo ser humano cuando es tentado crea imágenes. Así que la tentación tiene un enfoque y es nuestro cerebro. El cerebro es una de las partes de nuestro cuerpo que recibe información. Y lo que hace el cerebro es almacenar la información. Y Satanás sabe esto. Así que enviando imágenes a nuestro cerebro, tiene la capacidad de recibirlas. ¿Sí? Veamos la tentación y el cerebro. Con la tentación, el cerebro puede recibir información que será almacenada para después repetirlas. ¿Qué pasa? La imprime, la repite y así. La repetición es como un bombardeo de imágenes con la intención de desgaste y de llevar a pecar al creyente y reducirlo a no poder mantenerse de pie ante la tentación. La tentación en el lado de la imaginación es como ponerte a ti una, ¿cómo se llama? Una filmoteca en el cerebro. Nosotros somos seres pensantes, ¿verdad? Razonadores, meditamos, pensamos, tenemos un sistema perfecto de procesamiento y eso lo sabe el diablo. Y el que es malo va a actuar con maldad hacia nosotros. Entonces, él no le va a poner una tentación a un pájaro porque son seres irracionales, porque no tienen proceso conceptual de pensamiento. El problema es que nosotros no le ponemos la lupa a la tentación cuando sentimos que estamos siendo asediados y la pasamos inadvertida, o bien nos creemos tan fuertes que pensamos que no nos va a afectar, pero el reino de las tinieblas se está levantando con un modus operandi distinto para cada uno de los hijos de Dios. Amén. El cerebro.
¿Cómo es que la tentación afecta el cerebro humano? Número 1, a través de las imágenes mentales. Cuando tú creas imágenes porque lees la Biblia, porque te dan una palabra profética, porque estás meditando en algo bueno, lo hacemos inconscientemente. Pero cuando el enemigo empieza a bombardear con imágenes que él ha creado, es como contaminarlo con un virus que entra a una computadora. El enemigo es como un pirata cibernético. Su propósito es contaminar la información que tú tienes en el cerebro. Esa es la tentación. El cerebro se puede dañar a través de imágenes mentales malas, negativas y prohibidas que está enviando el enemigo. Hay imágenes almacenadas en nuestro cerebro que podemos traerlas desde nuestra niñez o juventud. Imágenes que despertamos o que despertaron deseos, imágenes que te llevaron a desear algo prohibido, imágenes guardadas y que ahora vuelve el enemigo a recordarlas para que el deseo pecaminoso vuelva a hacer caer al cristiano que está siendo asediado. Él puede recrear las imágenes. Esto viene a ser como las películas que empezamos o que empezaron a salir en la televisión cuando eran mudas y que no tenían color, sino que eran en blanco y negro. Pero ahora las vuelve a transmitir. Pero ¿sabe qué? Ya mejoradas, con color y lenguaje. Así son las imágenes que el enemigo puso en nuestro cerebro desde hace mucho tiempo y ahora las vuelve a poner, solo que retocadas con la tecnología diabólica que está manejando. Entonces, se quedan fijas a todo color y con permanencia voluntaria. Aquí el enemigo está utilizando de blanco el lado imaginario de la persona. ¿Qué pasa con las imágenes no borradas de la mente? Las imágenes no borradas son el éxito de la tentación y está basada en gran parte en información pasada o imágenes que se traen desde la juventud o del pasado. Esas imágenes que no se han borrado y que nos dio, que no se han borrado y que Dios te va a enseñar cómo borrarlas porque Él tiene una vía, ¿verdad? Y que es una vía de escape que da el Señor. Y es una promesa que el Señor nos ha dado. La tentación lleva la influencia de llevar a una persona a actuar como está recibiendo sobre imágenes. La tentación comienza en forma de un pensamiento con la intención que la persona haga algo contrario a las leyes y a la ética de Dios. Si el pensamiento permanece, se convierte en una presión mental y finalmente va a avivar las emociones de la persona que está siendo tentada. Y el pensamiento, al ser avivado, se va a convertir en un sentimiento y posterior a eso viene una presión, pero ahora sobre la emoción. Entonces, las emociones presionadas comienzan a construir imágenes mentales. En este proceso las crea el mismo individuo. Se vuelve director ya entonces de su propia película. A medida que esas imaginaciones van persistiendo, se convierten en fortalezas mentales. Y una fortaleza mental unida a imágenes con carga emocional son difíciles de romper. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Difíciles de romper porque el otro paso a que lo lleva es a tener una batalla mental. Veamos el proceso entonces. Pensamiento, presión mental, emoción, avivada, pensamiento convertido en sentimiento, presión sobre la emoción, imágenes mentales, fortaleza mental, batalla mental. Este es el patrón que lleva a la tentación. La diferencia de las tentaciones en los hemisferios. Aunque las tentaciones entre el hombre y la mujer son diferentes por causa del diseño, los hombres pueden ser tentados por la vista, por el afecto y por la manipulación emocional. Las mujeres pueden ser tentadas por la atención, las palabras y la posición de la persona. La tentación no es pecado, pero la tentación intenta llevar al creyente a pecar. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
La palabra pasión es un deseo por algo prohibido, que viene del griego epijumia. Significado es el deseo, el anhelo, el deseo de lo prohibido, la lujuria. El origen de epijumeo, que significa dar vuelta a una cosa, tener un deseo por un largo tiempo, codiciar una cosa, de lo que buscan las cosas prohibidas. Debemos examinar las imágenes que tenemos almacenadas en nuestra mente desde nuestra juventud. Veamos la tentación y el placer. Pensemos hasta dónde puede llevar la tentación a una persona. Es capaz de poner en riesgo lo que tiene. Puede que tenga una buena posición económica, una bonita familia, un buen trabajo, buen testimonio, buena posición en la iglesia, teniendo cosas que son valiosas, y que a raíz de la presión de la tentación deje de valorarlas, y que esté tan presionado que no le importa llegar a perder lo que tiene. Estamos hablando de las tentaciones que les llegan a personas sanas, cristianas, santas, temerosas de Dios, que al ser presionadas por la tentación pueden llegar a pasar por alto el precio que van a llegar a pagar si ceden a la tentación y caen al pecado. El deseo y el placer que tienen en su mente los domina a tal manera que no les interesa perderlo todo. Están completamente cegados por el pensamiento que se ubicó en la mente. Aquí van trabajando los químicos que tiene el cuerpo, y Satanás ataca esos químicos en el modus operandi de la tentación para que ella sienta placer y esté dispuesto a pagar el precio de su familia, su economía, su prestigio, su posición y lo que sea, porque aquello le produce mucho placer. En la siguiente clase vamos a estar viendo otros puntos como el lado químico, los químicos del placer y otros más. Pero vamos a dejarlo hasta aquí y espero que haya sido muy edificante esta clase. Dios les bendiga.